Vamos con más en Sonora Noticias AM. Yo les cuento, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este lunes que si el gobierno de Perú ordena la entrada de autoridades a la Embajada de México para detener a la ex primera ministra Betsy Chávez, estaría violando todas las leyes internacionales. Lo que pasa es que el pasado fin de semana, el presidente de Perú declaró que su gobierno no descarta la posibilidad de interrumpir o de entrar, pues, a la sede diplomática mexicana para llevar a cabo el arresto de la exfuncionaria que hasta está siendo investigada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Sobre este tema vamos a hablar con Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, especialista en la materia. ¿Qué tal, Jesús? Buen día. Hola Nidia, buenos días, muy contento de estar con ustedes y atento a las noticias. Sí, ¿verdad? Cuéntanos qué te parece esto que está pasando. No sé si con esto se tensiona pues la relación entre México y Perú. Mira, para empezar tengo que decir que la derecha peruana ha estado insistiendo en que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado y esto es completamente falso. ¿Por qué? Para empezar, cuando en Perú hay un artículo, me parece que es el 113 constitucional, que faculta al Parlamento a vacar al presidente o presidenta en turno si padece de sus facultades mentales, pero se necesita una cierta cantidad de parlamentarios mínima para poderlo destituir por incompetencia o por insolvencia moral, le llaman. Ujú. Esto quisieron hacer con Pedro Castillo por lo menos en 3 ocasiones, pero nunca juntaron la mayoría. Y lo que hicieron en la tercera vez fue decir, ok, pues si no juntamos el número de parlamentarios necesarios, no importa, de todo modo decimos que intentó dar golpe de Estado y que por sedición y lo derrocaron. Entonces ya desde su origen es ilegal, pero el ejército peruano está y las fuerzas armadas, las policiales, etcétera, estuvieron del lado de esos parlamentarios de derecha que ahora se tomaron el poder y se lo tomaron a partir de hacer negocios con Dina Boluarte. A Dina Boluarte hasta este momento, que asesinó a 75 personas en las protestas en contra de ella para que organizara elecciones que nunca las organizó y que les prometió que lo haría para 2024, mira, finales del 2025 y nunca las hizo y ya la vacaron y para Dina Boluarte sí alcanzaron esa mayoría o esa minoría necesaria para vacar a un presidente Ujú. y ahora se toman el poder con este José Geri o José, le dicen Pajeri también por su adicción al porno. El tipo entró como congresista al Parlamento peruano, pero aquí le llamaríamos algo así como por mayoría, ahora sí que por estos votos de plurinominal, pero también para cubrir una cuota. Entonces, una vez que ya entra digamos, por default, para llenar una cuota partidista, ya en el Parlamento peruano, José Geri lo hacen presidente. Y justamente cuando lo hacen presidente del Parlamento, Ujú. es que destituyen a Dina Boluarte y de esa manera es que llega este señor a ser presidente interino con la promesa de organizar elecciones en 2026 para regresar la estabilidad a Perú. Pero ¿qué está sucediendo? Que nunca en la historia había habido una aceptación tan baja y tan pobre de un parlamento peruano y también de un mandatario como Cundina Boluarte, 4%. Imagínate lo que es el nivel de aprobación del 4% y Ujú. del Congreso me parece que 3%. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto que en apariencia no tiene nada que ver con las declaraciones del presidente interino, que me parece que es un presidente medio espurio? Porque emana de acuerdos en el Parlamento, un Parlamento minoritario y un Parlamento disminuido y totalmente impopular para llegar a ser presidente interino, porque como tienen un problemón de inseguridad en Perú, tienen un problemón de legitimidad política, intentan, confrontándose con México, aumentar su nivel de popularidad. Es decir, Ujú. se tomaron el poder porque tienen encarcelado a un presidente que ganó las elecciones, se han inventado un montón de argucias legales y aprovechando las lagunas legales que existen en el sistema político peruano, lo tienen encarcelado, ponen ahí a una persona que es insolvente, hablando en términos de moralidad, insolvente moral, pero el tipo se va a la ofensiva y dice, ok, pues vamos a agarrar a todo el gabinete de Pedro Castillo, la ex primera ministra, que por cierto nada más fue primera ministra 15 días,
se mete a la embajada y en la embajada mexicana ya hay un antecedente que quedó impune, que fue el asalto ecuatoriano En Ecuador. a la embajada. Y es, no, sí, en Ecuador. No es que haya quedado impune, corrijo. Es que el sistema internacional está demostrando, la Corte Internacional de Justicia está demostrando, como decía López Obrador, el anterior presidente de México, es una especie de florero porque está de adorno, porque ya no está respondiendo ni a la velocidad ni a los fenómenos que estamos viviendo hoy en día, 85 años después, 80 años después de que fuera construida. Sigue construida en una lógica del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero le da salida a los temas y duran años. Entonces, claro, si ya vieron que en Ecuador funcionó, que un presidente de derechas que violó la Constitución de Caracas, bueno, en este caso, la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, que ojo, Nidia, no solamente los países de izquierda asilan a personas, también los de derecha, es decir, es una figura a la que todo el mundo recurre, el mismo Estados Unidos recurre también a esto. Entonces, el hecho de que la empiecen a violar y se empieza a normalizar, me parece que va a poner en riesgo la coexistencia pacífica, pero todo surge de una crisis de legitimidad de gobierno en Perú y que intentan por cualquier medio volverse en este caso apelando falsamente a la identidad nacional peruana, agarrar un poco de legitimidad. Y volverse populares también, ¿no? Y que la gente los respete o los quiera, en fin. ¿Qué puede pasar o cuáles son los escenarios para el caso de Betsy Chávez? Esto que mencionaba la presidenta de México, si el gobierno de Perú entra a la Embajada de México y detiene a la ex primera ministra, estaría violentando las leyes internacionales. ¿Cuáles son los escenarios que existen, ¿no? Para esta situación? Pues mira, por lo pronto violaría la Convención de Caracas sobre Ajá. asilo diplomático de 1954, en la que todos los países signatarios, Uh-huh. y Perú es uno de ellos, se comprometen a respetar la figura del asilo. El artículo 3 y 4 de esa convención señalan y facultan, Uh-huh. no sé si me escuchan Sí, te todavía, escuchamos, sí, adelante. Ajá. facultan a los estados asilantes a determinar las condiciones para el asilo, porque el argumento que están dando los peruanos es que México está asilando a una delincuente, ¿no? Pero esa facultad, de acuerdo a la Convención de Caracas, le corresponde a México decidirla, Uh-huh. porque si es una perseguida política, por supuesto que el Estado le va a echar todo el aparato legislativo y le va a aventar todo el Ministerio Público y le va a aventar las fiscalías, etcétera. Por eso el Uh-huh. Estado asilante es el que decide y para esto lo faculta esta convención. Pero también la Convención de Viena sobre asuntos sobre relaciones diplomáticas se vería violentada por una simple y sencilla razón, porque todo parte del principio de reciprocidad y México nunca ha violentado esa figura. Y dos, en estos momentos la relación está bastante delicada y bastante tocada, porque recordarás que a raíz precisamente de que México dio asilo a la esposa del expresidente Pedro Castillo, que está preso y que todavía sigue luchando por su libertad, declararon al embajador Pablo Monroy de esa época como persona non grata y la embajada quedó nada más con una representación de nivel de negocios, pero ya también la expulsaron y luego acaban tanto con Dina Boluarte como después ahora en esta administración de José Gerí, acaban de declarar también a la persona, a la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esto, Uh-huh. ¿qué quiero decirte? Que el personal de la embajada mexicana en Lima, digamos que está en sus niveles mínimos operativos, solo Uh-huh. para cuestiones de negocios y para cuestiones de máxima urgencia para la comunidad mexicana o de origen mexicano en el Perú. Entonces, estos están envalentonados porque viendo que las instituciones, las instancias internacionales y también otros países de la región no sancionaron al Ecuador, eh, eh, Sí, Estados están viendo que lo Unidos, pueden hacer, China, pues, fueron ¿no? muy blandos, digamos, con excepción de Venezuela, que se solidarizó sacando a su personal diplomático, y de Nicaragua, a las que por cierto se refieren como dictaduras, el resto de países siguió normalizando a Dina Boluarte, perdón, a este señor Daniel Noboa del Ecuador. Uh-huh. Ahora Petro dice que si Perú se atreve a entrar a la embajada mexicana, también Colombia va a sacar a su personal diplomático de Perú. Pero más allá de esto, me parece que cuando evalúan si la popularidad
en el corto Ujú. plazo va a ser mayor que las sanciones que vengan en el futuro a un muy largo plazo, porque esto dura, digamos, una disputa legal en la Corte Internacional de Justicia duraría por lo menos de 5 a 7 años. Entonces este gobierno actual no pagaría el precio, Nidia. Está muy interesante y muy, pues muy complicado este panorama. Me da la impresión de que también luego se están, formando bloques de países. No sé si lo correcto sea decir que esto también genera de cierta manera división. Y también, pues ya nada más para cerrar, ¿no? Pues cómo ves tú el panorama también, diplomático y político en América Latina con todo esto. Como tú lo dices, está dividido y en estos momentos hay un presidente en Estados Unidos que ha potenciado y ha envalentonado a las derechas en América Latina, de tal suerte Ujú. que la derecha paraguaya, argentina, boliviana, ecuatoriana y peruana, si uno revisa caso por caso, han violentado sus propios marcos jurídicos nacionales para violentar el marco jurídico internacional. Entonces están envalentonados porque en este momento se sienten impunes. Y luego otra noticia, es probable que en las próximas elecciones de Chile también gane José Antonio Cast, hijo y nieto de nazis que llegaron a Chile. Y el tipo es de la ultraderecha. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque pasó en segundo lugar para la segunda vuelta, tiene toda la posibilidad de que los demás partidos son de derecha, los que quedaron en tercer o cuarto lugar, sumando toda la coalición, derrotan a la candidata de izquierdas y pasaría algo muy parecido a lo de Bolivia. Inmediatamente en cuanto llega, empiezan a cambiar las posturas internacionales de Bolivia. Bueno, pues en Chile pasa algo parecido y José Antonio Cast además es una especie de combinación entre Jair Bolsonaro de Brasil, entre Javier Milei de Argentina y entre Nayib Bukele de El Salvador, para que te veas el combo que se nos viene. Y bueno, pues también va a haber elecciones próximamente en Honduras, en donde los medios internacionales que dicen somos medios serios, medios objetivos, que solo hacemos periodismo, están diciendo que si gana la candidata de izquierda, de la del oficialismo, la del partido de la presidenta Xiomara Castro, pone en riesgo la democracia hondureña. Así que lo sano sería que ganara la oposición. Entonces, bueno, pues te das una idea de que a esto se le conoce en los procesos históricos internacionales como la reacción de la derecha. Por eso a los derechistas se les llama generalmente reaccionarios, porque regresan y regresan muy fuertes y con mucha represión y con mucha violación de los marcos jurídicos internacionales. Pues está muy, pero muy interesante. Le vamos a dar seguimiento. Por lo pronto, agradecerle a Jesús López Almejo todo este análisis. Da para mucho. Seguramente en próximas intervenciones iremos analizando caso por caso conforme se vayan dando también estos procesos electorales en América Latina. Muchas gracias, Jesús. Muy amable. Gracias, mira, buenos días. Saludos, buenos días. Ahí está este análisis, lo que está pasando en el contexto internacional, pero centrado básicamente al tema diplomático, político.